Navidad, Nochebuena, Año Nuevo, sin duda para muchos son días de festejo, de felicidad, de reunirse con la familia, de volver a ver a quienes pues teníamos mucho de no haber visto. Sin embargo, pues también son días para otras personas de tristeza, porque pues son momentos en donde al sentarse a la mesa, algún lugar está vacío. Eh, Recordar, extrañar, anhelar, ¿no? Es lo que pues se da en estas fechas y ya en casos extremos, pues este tipo de situaciones llevan a las personas a realizar actos que atentan contra su integridad. Para que pues no se sientan solos, porque a veces es un tema de soledad. El Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México ha puesto a disposición de toda la ciudadanía una línea en donde a través de esta línea usted puede hablar por teléfono y lo van a escuchar, van a platicar con usted. Además de esta línea, hay un taller, el taller de contención emocional, masaje navideño. ¿De qué se trata? Para hablar de ello se encuentra en la línea telefónica y yo le agradezco Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, aquí en la capital del país. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. Buenos días, Wendy. Pues tienes toda la razón, hiciste una excelente introducción. Me parece que primero que nada hay que decir que la mayoría de la sociedad mexicana es una sociedad alegre, festiva y disfruta integralmente de lo que son estas fiestas, pero como tú bien lo dijiste, en el Consejo Ciudadano nos hemos ocupado de diseñar algo que llamamos un programa invierno emocional. Nos ha permitido atender en estos 3 años que lo hemos puesto en práctica a 22,855 personas que han necesitado compañía, acompañamiento verbal, a veces personal, a veces por alguna de las plataformas de internet. Y básicamente sí hay algunos que piensan desafortunadamente, pues planeación y tentativa suicida, se ha llegado a registrar el caso. Y también como tú lo dijiste de maravillosa manera, llegan a reflexionar acerca de la persona que está ausente en la mesa. El 3% de los reportes de estos 23,000 prácticamente que hemos atendido, sí tiene que ver con el duelo. Y hay otros asuntos, pero básicamente frente a todo ello, hay una atención gratuita 24/7 para todo el país desde la Ciudad de México. Hay 117 compañeras y compañeros psicólogas y psicólogas que están ahí en disposición para atender, para platicar, para acompañar de manera prácticamente inmediata a quien lo pues esté en condiciones de decidirlo así o necesitar. Claro. Hace unas semanas, doctor, me tocó acudir al Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia para anunciar la ampliación de este call center. Eh, Al arranque de estas actividades que ustedes tuvieron, bueno, sí, había muchas personas que llamaban, pero poco a poco ha ido creciendo la necesidad de la gente de acercarse a ustedes por distintos temas. En este sentido, y enfocándome a este asunto, ¿qué tanto ha crecido del 2019, estamos hablando de una época prepandemia, a la fecha, después de todo lo que vivimos durante esta emergencia sanitaria, la necesidad de la gente de comunicarse, las llamadas? ¿Cómo va este progreso de atención que ustedes tienen y brindan a la ciudadanía? Bueno, me das oportunidad, Wendy, entonces de explicar que durante el 2020 y el 2021 sí tuvimos incrementos muy importantes Ujú. de esta necesidad de contención emocional. Esa subida comenzó a estabilizarse hace unos 8 meses y comenzó a disminuir por ahí de marzo de este año. Así que podríamos decir que frente al 2019, antes de la pandemia, estamos en una situación de una pequeña disminución de 15% respecto de los reportes. Es decir, que regresamos a una situación previa a la de la pandemia e inclusive hubo una cierta mejora. Y yo lo quiero atribuir a la integración de las personas a las dinámicas familiares, sociales, económicas, y se percibe un rasgo de mayor optimismo
después de los efectos que se vivieron en los años que hemos mencionado que corresponden a la parte más álgida de la pandemia. Y por otra parte, hay que decir que es muy importante reconocer que todos tenemos en algún momento, sobre todo si somos mexicanos, los datos nos indican que el 80% de nosotros vamos a tener un periodo de depresión profunda durante la vida. Y estos periodos aparecen más en las etapas invernales, se llama trastorno afectivo estacional. Entonces, sí es importante que aún con esta mejoría consideremos que si llegamos a tener necesidad de conversar con alguien acerca de problemas familiares o acerca de problemas que ni siquiera tienen existencia objetiva, podemos platicar de esa ansiedad, de esa angustia, de esa depresión con mis compañeras y compañeros. Bueno, Con relación a las estadísticas, doctor, ¿quiénes son en este tema, en el tema emocional, los que se acercan más a ustedes? ¿Mujeres, hombres? Porque también reciben llamadas de pequeños, ¿no? Porque de alguna u otra forma uno pensaría que el tema de la depresión y de la tristeza solamente nos da a los adultos. Y no, no es así, ¿no? Hay jovencitos, hay niños que también de alguna u otra forma, pues de repente se sienten como que fuera de sí, ¿no? bueno, tienes razón, porque todos los seres humanos, Ujú. independientemente de nuestra edad, de nuestra pertenencia a un grupo etario, tenemos alguna necesidad de contención emocional en algún momento o durante varios momentos. Y te contesto respecto de los datos precisos. El 71% de estas casi 23,000 llamadas fue realizada por mujer, 48% de personas de 18 a 30 años, 29%, casi un tercio, por personas de 30 a 60 años, un 10% por menores de 17 años, y ahí está el dato de los menores de edad, de Ujú. niños, niñas y adolescentes, y 3% por personas mayores de 60 años. Entonces, claramente se concentra el conjunto de los requerimientos que recibimos para conversar sobre contención emocional en personas, digamos, adultas, y sí hay un, yo diría, aumento muy importante entre quienes son menores de edad, algo que no teníamos antes de la pandemia, y eso ciertamente es una novedad. Y este taller de contención emocional, masaje navideño, ¿en qué consiste, doctor? Porque me comentó usted, o sea, también quienes reciben las llamadas no es una persona que quiera charlar nada más por charlar, son profesionales, son psicólogos, personal capacitado que de alguna u otra forma pues va a saber cómo conducirnos, ¿no? Porque a veces uno es lo que ya no quiere, ¿no? Yo necesito que alguien me encamine, ¿no? Yo ya no quiero seguir escuchando a lo mejor sermones, discursos, alguien que sepa y que me oriente hacia dónde voy. Bueno, así es, nosotros le llamamos a eso el proceso de provisión de primeros auxilios Ujú. psicológicos. Digamos que esta parte específica que corresponde a este invierno emocional y esta parte de la Navidad consta de algunas recomendaciones muy prácticas que se desarrollan de una manera presencial en algunas de las 4 sedes que el Consejo tiene en la capital nacional. Tiene que ver con el reconocimiento y la expresión de las emociones, lo cual es más fácil de decir que de hablar a la hora de estar frente a otros con respecto de los cuales puedes encontrar o construir una salida a lo que tú estás sintiendo que te parece negativo. A veces es más fácil, insisto, hablar en principio que hacerlo. Otro elemento es hablar a ti, hablarte a ti mismo y hablar de ti mismo con las otras personas en ese taller. Ujú. Como si les hablaras a los demás que están muy cerca contigo normalmente, pero que por alguna razón se interrumpió la comunicación con ellos. Otro elemento es aprender a relajarse. Este es un ejercicio, es un conjunto de ejercicios que tiene que ver con una necesaria situación, una condición indispensable que nos permita recuperar una cierta serenidad, una cierta estabilidad. Y finalmente es el autoconocimiento. Ahí proponemos, contribuimos con las personas que nos acompañan a encontrar áreas de oportunidad para reconocernos en una situación siempre cambiante como es la vida, en un contexto también que a veces tiene ciertos rasgos de incertidumbre. En eso consisten básicamente, Wendy. Doctor, me queda un minutito y medio ya para cerrar dos últimas preguntas. La primera de ellas es, una vez que alguien llega a ustedes, nada más es esa llamada y ya después que se arregle solo o se le da seguimiento. Y segundo, ¿a dónde podemos comunicarnos, por supuesto? Bueno, claro que nosotros acompañamos a las personas todo el tiempo que requieran. Digamos que el promedio de aquellos que tienen más de 2 o 3 requerimientos de ayuda
digamos, en el tope de las frecuencias, cuando se trata de las personas que tienen de 9 a 12 requerimientos, una sola misma familia, una sola persona. Nosotros, ese es el dato que tenemos, entre 9 y 12 requerimientos, pero podemos atenderlos todo el tiempo que requieran. Ujú. Y por otra parte, si se trata de algo más serio, también los canalizamos. Y paso ahí a la segunda parte de tu pregunta, nuestro teléfono de atención que está gratuito para todo el país, insisto, 24/7, es el 55 55 33 55 33. Desde la Ciudad de México y para todo el país, bueno. Eso es importante, no solamente es una atención para quienes habitamos aquí en la capital del país, sino también es una atención para todos los que habitamos en México, ¿no? Que eso es la gran labor que ustedes están realizando como Consejo Ciudadano. Doctor, muchísimas gracias. Feliz Navidad y feliz año 2023 a toda tu audiencia. Igualmente para usted y para todo su equipo. Salvador Guerrero Chiprés, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia de la Ciudad de México. Le repito el número 55 55 33 33 55 33.